Planeta plástico. Tal vez muchos hemos escuchado este concepto, pero pocos le hemos tomado conciencia a este asunto, que nos daña a todos. Y es que la industria del plástico cada vez se apodera más del mundo, contaminándolo, ensuciándolo y dañando nuestra salud con los componentes cancerígenos que posee. Decimos planeta plástico porque el plástico se encuentra hasta en la parte más desolada del mundo y es parte de nuestra vida diaria. Desde despertar, ir a trabajar, al comer, al salir a pasear, incluso hasta volver a dormir. Y es que algunas personas no tienen conciencia de lo que está pasando con la humanidad y el planeta. Salimos para ver qué tanto sabe la gente sobre el plástico y el reciclaje. Aquí estamos con Jan Olivo, Roberto González y Miguel Ríos. Y les vamos a hablar de su opinión sobre el tema ambiental. Y estas son las preguntas. ¿Usted cree que ha aumentado la cantidad de plástico tirado? Claramente. ¿Sí? La mayoría de los envases de cosas que uno compra son plásticos, dentro de la misma bolsa, entonces cada vez la gente está comprando más de esos productos, los desecha obviamente con la basura, o muchos los botan en el mar o en las playas, y ha aumentado la proliferación de esas islas, se podrían decir, de plástico. Ya, entonces, ¿usted tiene el conocimiento de dónde se encuentran centros de reciclaje? Me imagino que deben existir centros de reciclaje acá en la ciudad, pero yo creo que la mayoría de la comunidad, y uno yo lo desconozco, no sé realmente dónde se pueda encontrar el centro de reciclaje. Me imagino que se deben reciclar ciertos materiales, pero dónde se encuentra o dónde está ubicado no sé, no sabría decir la ubicación. ¿Y usted por qué cree que eso por falta de guía o de información? Falta de información y yo creo que todavía no hay una cultura de reciclaje en la comunidad en general. Ya, muchas gracias. Y por último, ¿usted recicla? ¿Y qué opina del reciclaje? Mira, yo personalmente no reciclo. ¿Y por qué se debe eso? ¿Por falta de entusiasmo o de información? Por ejemplo, saber también dónde está el centro de reciclaje, porque creo que hay uno en los Higgins, pero derechamente no reciclo, la verdad. Ah, ya, gracias. Y ahora con todo el tema de las bolsas que son reciclables, prefiero ocupar ese tema, disminuir un poco con el cuanto al uso de ese tipo de bolsas. Sí. Muchas gracias. Un placer. Y bueno, Michelle, te vamos a hacer unas preguntas de lo que opinas del reciclaje y del plástico tirado. Bueno, partiendo, ¿tú reciclas? No. ¿Y eso se debe aquí a falta de interés, falta de conocimiento, información? ¿Qué? Sí, yo creo que falta de interés y de conocimiento. ¿Tú tienes idea de dónde se encuentran estos centros de reciclaje? No tengo ni idea. ¿No? Se nota la falta de ese interés. Sí. Y bueno, ¿tú crees que últimamente hay más plástico tirado en las calles? Sí. ¿Por qué? Porque también por el aumento de cosas que son de plástico y también, por ejemplo, ¿qué pasa en los supermercados? También se usa mucho la bolsa y no sé, como que cada vez se acumulan más cosas de plástico y eso hace que colapse y se llene todo. Y tú poniéndote en esa situación, ¿tú si tienes un plástico lo tiras o vas a un basurero y lo botas? Siendo sincera, me da flojera ir a botar en un basurero. Hola, estamos aquí con Antonia y bueno, Antonia, te vamos a hacer unas preguntas acerca del plástico y el reciclaje. ¿Ya? Bueno, partiendo, ¿tú reciclas? Sí, ¿Qué reciclas? plástico y papel. ¿Tú crees que últimamente hay más plástico tirado en las calles? Sí, eso sí, de que hay más plástico, sí. ¿Y por qué crees que se debe esto? No sé, generalmente el que las personas consuman, ahora que los alimentos vengan generalmente más en envases de plástico, cosas así, y que sean descuidados. Ya, ¿y tú tienes constancia de a dónde se encuentran estos centros de reciclaje? No, eso tiene constancia mi papá, él se encarga de trabajar y todo. ¿Y tú crees que la gente sabe de esta información?
No, yo creo que la mayoría no lo sabe. ¿Y eso falta por falta de información o por Sí, qué? falta de interés, yo creo. Falta de interés. Ya, muchas gracias, Antonio. Que tengas un buen día y chao. En las entrevistas y en las calles llenas de plástico, podemos concluir que la gente no tiene conciencia de lo peligroso que es el plástico para el medio ambiente y a la vez para nosotros. En estos últimos años nos convertimos en los hijos del plástico y a la vez sus esclavos. Hola, aquí estamos con Robert y él nos va a hablar qué opina sobre el reciclaje junto con sus compañeros, más conocido como Chocolatito. Ya, partiendo, ¿qué opináis del reciclaje? Que está bien, pues hermano, así tenemos más vida. Oye, pero ¿tú tenías idea de tu reciclaje? ¿Pero eso es por falta de motivación o falta de información? No, porque no sabía que reciclar. Ya, ahora vamos. Y tú también da tu opinión. Ya, aquí estamos con Marco. Ya, y también da tu opinión del reciclaje. ¿De reciclaje? Sí. No sé, se puede reutilizar las cosas, pues también así. Ya, ¿y tú sabías dónde se encuentran los centros de reciclaje aquí? ¿No?